Lo que me interesa es saber si hasta acá pudieron crear el proyecto, pudieron por lo menos hacer un console Brightline. O sea, todavía ahora en la siguiente diapositiva hablamos un poco más de la clase de console, qué es lo que vamos a poder hacer y cómo interactuar con la consola. Vamos a hacer un repaso sobre los operadores y demás, pero es como, todo esto es una clase hoy de introducción sobre todo lo que vamos a estar usando. Por eso es bastante larga la teoría y los conceptos. Obviamente van a tener la diapositiva para verlo, pero bueno, nada. Si hay alguien que no puede estar, no está pudiendo armar nada, hable ahora, porfa, porque mañana ya nos vamos a meter con otro concepto y antes de irnos le voy a mostrar otra cosa. ¿Sí? Eh, levante la mano. Más allá de quienes habían tenido algún problema o eso. ¿No? Bueno, hasta acá ya vimos los operadores estos. Bueno, dentro de los operadores de comparación, sí, tenemos el menor, mayor, más menor que, mayor que, sí, menor igual, mayor igual que. Bueno, son operadores de comparación, sí, recuerden que estos los operadores de comparación son operadores binarios. Esto es lo que nos va a estar retornando, sí, generalmente un proceso de comparación es una instrucción booleana. Es decir, por ejemplo, bool, comparación, podemos fijarnos acá si voy a comentar todo esto que está acá que no me interesa mucho o para seguir. Eh, no se los dije ahora que me estoy dando cuenta que estoy comentando. Bueno, para comentar, doble barra, se hace un comentario de código. ¿Sí? Si quieren comentar un bloque, barra, asterisco, asterisco, barra. Y esto puede ser un bloque de comentarios, ¿no? Ya pueden escribir acá. Esto es un gran comentario. Estamos ahí. Si quieren comentar rápido, control KC, comentan la línea, control KU para descomentar. Esos atajos los van a tener por acá igual. Comparación, primer número, menor que segundo número, ¿sí? Esto devuelve una expresión booleana, que nosotros podemos imprimirlo, lo imprimimos a través de la clase console, ¿sí? Braille, método, corremos y nos va a devolver el resultado, bueno, de esa comparación. Si pongo ahí menos, nos devuelve un false. Bien. Si pongo mayor en este caso, creo que devuelve false porque puse 10 y 10, si no me equivoco. También devuelve false para ese caso. Y obviamente para igual, es decir, igual, igual, en este caso. ¿Sí? Comparación, si es igual, ahí obtenemos el true. Obviamente acá podemos utilizar para comparar el mayor igual, ¿sí? Menor igual, son los operadores de comparación que tenemos. Bueno, El distinto. el Ah, ahí distinto te es el signo de admiración igual, distinto. En contrapartida de Python, ¿sí? Los operadores lógicos, el AND lógico, ¿sí? Es el doble ampersand y el pipe, en este caso. Bien, el que ustedes usaban en el match, por ejemplo, si usaron match, cuando ponían esto en el match, bueno, acá es para hacer un O. Por ejemplo, no sé, si el primer número es mayor a 5 o segundo número es igual a 10. ¿Sí? Esto es tenemos acá el operador lógico, ¿sí? En el cual si con que una sola condición se cumpla, ¿sí? Vamos a tener que todo el bloque es verdadero. Y el AND lógico es el doble ampersand. Existen también el OR lógico y el AND lógico de un solo indicador, el cual es la diferencia entre uno y el otro, es que, ¿recuerdan alguna vez, no sé si los mencionaron, de que bueno, que los operadores lógicos tienden a funcionar por cortocircuito? Es decir, que si nosotros ponemos esta condición de AND lógico acá, si esta condición no se cumple, esta condición ya directamente no se evalúa. Lo mismo pasa con el O lógico, ¿sí? Si esta condición se cumple, ya directamente esta no se evalúa. ¿Por qué? Porque necesita que una sola sea verdadera. Bueno, con el único pipe, bueno, obliga a realizar las comparaciones de ambas, o sea, obliga a realizar ambas comparaciones. Y lo mismo pasa con el eh, ampersand, ¿sí? Obliga a realizar ambas. ¿Para qué quisiera eso? La verdad que no se me ocurre, por lo menos durante esta cursada nunca lo hemos utilizado, pero es algo que existe y está bueno que lo sepan. Tal vez en algún caso lo pueden llegar a utilizar. Bien.
Y obviamente el not, la negación de una expresión, es el signo de admiración hacia abajo. Vamos a estar negando el resultado de una operación. Profe, con el primero, ¿hay alguna forma de saber si cuál de los dos era falso? Con el primero, ¿cuál? Con el primero, con un solo ampersand. De esta O manera, sea, ¿sí? así evalúa los dos, ¿no? Así evalúa los dos. Claro, y se puede saber cuál es Y esto generalmente el... vas a tener metido dentro de una estructura de comparación, de condición. O sea, la única manera de evaluarlo es, como es, debugueando. Ok. Ok. No hay No, para otro. buscarle una utilidad, no sé. No sé. No, sí, la verdad que, te soy sincero, no sé. Te debe haber alguna en algún lugar que lo explique bien para que lo puedas utilizar, pero no, a mí no se me ocurre en este momento o para dártela. No, y de hecho, con un cortocircuito tampoco lo verías. También tendrías que debuguear, porque Y tampoco sí, no vas te a queda saber otra. cuál de las dos es la que falló si no estás debugando. Bueno, eh, sentencias condicionales. Para este caso, sí vamos a tener el if, por ejemplo, if primer número es mayor que el segundo número. Importante acá, las llaves, los ámbitos van a estar delimitados a través de las llaves, ¿sí? No como en Python, que usted usaba en la tabulación. ¿Sí? Acá el ámbito, el scope, se va a estar delimitando a través de una llave. Obviamente van a tener que luego estar el código tabulado. Si esto lo escriben horrible, así, yo qué sé, ahí pueden apretar el control KD y esto se lo va a identar directamente. Hermoso. Y ya la idea es que vayan codeando bien, no que no tengan que hacer eso. Pero bueno, si codean muy mal, pueden utilizar los atajos, los snippets para, como es, identar bien su código. Bien. If, else, se cumple esta condición, sucede esto. De lo contrario, se ejecuta esto. Acá adentro habíamos visto, generalmente se ve que se puede anidar otro if para hacer otra pregunta. Y también existe la sentencia else if, en contrapartida del Python, que es la del el if. ¿Sí? Acá es else if directamente. Lo que hace, al igual que en Python, es eliminar un bloque de condiciones. ¿Sí? O sea, decir como que este else no sirve para nada, sino lo que sirve es el if este que está acá. Bien, comparación no existe más, lo quito. ¿Dudas hasta ahí con el if? El if, else, obviamente el else de este pertenece a el if este que está acá, ¿no? Buenísimo. Está claro, profe. Sentencias condicionales, otras que tenemos acá, es el switch, igual al match. Para quienes lo utilizaron, primer número, por ejemplo, el ámbito se delimita a través de las llaves. Case, si el número es 0, 2 puntos. Indicamos el término de ese caso con un break. Es 1, break, y coma. Y el default acá se escribe como default directamente. En Python es el guión bajo FOS. Acá creo que están implementando así en un C Sharp 10, 11, no me acuerdo. O hicieron el match, me parece. Break acá. Sí, Esto es exactamente igual a C, ¿no? exactamente igual a C. Ah, joya, listo. ¿Dudas con el switch? Son cosas que las doy por hechas, ya sabías, ¿no? Quienes llegaron hasta acá. Así que por eso mostramos como es la estructura para que la sepan. Snippets se escriben switch, tap tap y les escribe todo ya directamente, ¿no? Acá tienen esas facilidades. Quienes utilizaron Visual Studio Code en otra instancia, ya algunos snippets los conocerán.
pero bueno, no. Acá van a tener ejemplo, caso 1, que les van a hacer, caso 2, default, break, etc. Sentencias repetitivas. Bien. Aquí tenemos for, while, do while. Bien. Novedad para ustedes, acá, quienes vienen de Python, es el do while. Pero si no tenemos el for, la declaración del for, acá sí cambia completamente porque usted está avanzado el rango, ¿sí? Salvo que alguien haya tenido un profesor que les haya hecho la comparativa con otro lenguaje. Bien, el for se compone primero de una sentencia de la declaración de la variable, ¿sí? La estructura de condición y el incremento. Entonces esto es un bucle de para i igual a 0, mientras que i sea menor que algo, no sé, que 10, supongamos, y más, es decir, que va a incrementar. Y acá podemos hacer console.writeline, podemos imprimir i, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, y acá tenemos un bucle de, vamos a tener 10 números. ¿No? 0, 1, 3, hasta el 9, obviamente, porque puse menor a 10. Si hubiese puesto menor o igual, hubiese tenido el 10 y más. ¿Sí? Minimizamos acá, total seguimos escribiendo. ¿Qué otro bucle? Bueno, do while, el while, perdón. While, sí, true, vamos a poner así, para obligar a que entre directamente. Acá vamos a poner int contador es igual a 0. Lo inicializamos acá. Vamos a hacer contador más. Vamos a ir contando. Y vamos a poner un break, solo para que rompa. Y vamos a decir si contador es igual a 10. Break. El break lo que hace si es interrumpir el while más cercano. Vamos a comentar este de acá arriba. Vemos. Segundo, No, gordo. no Ahí no lo estás mostraste. imprimiendo. Gracias por el dato. Vamos a llevarnos este para allá, si no escribo de vuelta. Y acá vamos a poner contador. Con razón no mostraba nada. Yo estaba confiando en que no había corrido mal. Era para ver si estaban atentos. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, esto varía por el lugar donde yo puse esto, ¿no? Si yo muevo este contador, ahí voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Break. La sentencia la conocen, ¿no? Break. Y continue, ¿la conocen? Sí. Sí. Buenísimo. Continue lo que hace es si saltea esa vuelta. Es decir, cuando sea 5, lo voy a saltear y ahí voy a tener. Rompí todo porque no sale nunca, soy un genio, claro. Bueno. ¿Qué me falta? Bueno, do while, que acá sería la novedad, o sea, ustedes en Python, quienes querían utilizar el do while, hacían, o el que querían simular un do while, hacían algo así. O Python sugiere simular el do while así, es decir, primero forzar el ingreso acá al while, para que al menos una vez haga el bloque de código este que está acá, ¿sí? Y luego a través de una instrucción if ejecuten el break para interrumpir esa sentencia. Bueno, acá existe una sentencia, ¿sí? Un bucle, un ciclo, que nos permite al menos una vez hacer lo que queremos y evaluar al final, que es do, es hacer mientras que. ¿Sí? Mientras que, bueno, no sé, supongamos acá contador sea menor, menor a 1, vamos a poner una cosa así. Acá va a ser contador punto y coma. En este caso, acá vamos a hacer console writeline, vamos a poner contador. Y imprimimos. Entonces tengo el 1. ¿Sí? Porque acá el contador vale 0. Lo incremento. Lo imprime. Y dice, che, contador es menor o igual a 1. ¿Es menor a 1? No, es igual. Listo, sale. Deja de hacerlo. Si yo cambio este valor a 10, para ese caso, voy a tener de 1 a 10. ¿Sí?
La otra estructura novedosa, que es la que más se parece al for que ustedes utilizaban, bueno, es el for each acá. El for each nos va a servir para recorrer, bueno, colecciones, vamos a ver más adelante, arrays o cadena de caracteres. Por ejemplo, string, saludo, es igual a hola mundo, y coma, vamos a comentar esto, ahí, hacemos un for each. Y saludo, vieron que les había hablado hoy de la variable var, o sea, del tipo de la palabra reservada var. Bueno, acá ya nosotros esto lo vamos a poder reemplazar por char. ¿Por qué? Porque un string no es más ni menos que una cadena de caracteres. Es decir, que cada ítem, acá vamos a tener carácter. Esta es la variable. Es decir, que para saludo, ¿sí? Acá en carácter, en esta variable, lo que voy a ir teniendo es cada uno de esos caracteres. Voy a tener la H, la O, la L, la M, esa grasa. ¿Sí? Entonces puedo venir acá y imprimir console, byline, carácter. Imprimo y tengo el hola mundo ahí, hermoso. ¿Sí? Con el espacio y todo. Obviamente esto me sirve también para recorrer un array de saludos. Vamos a poner así, igual a new string de 2. Vamos a poner que vamos a hardcodearlo acá que te diga hola, ¿cómo estás? Generalmente cuando uno hardcodea este valor acá no es necesario, ¿no? Porque va a estar tomando el valor fijo de acuerdo a la cantidad de elementos que nosotros le pasemos acá. Vamos a hacer el for each de saludos en este caso. Recorrerlo. Acá no voy a estar teniendo, fíjense, un carácter, sino que voy a estar teniendo, es un string. Voy a reemplazar esta variable con un string, que es lo que corresponde. Voy a poner ítem acá. Total, el nombre de esa variable no tiene mucho sentido. Perdón, se me tapa la nariz. Hola, ¿cómo estás? Bien. Esto puede ser un array de string, de números, no sé, lo que más bronca le dé. Entonces la función del for each es que te trae cada elemento de una cadena. Iterar una colección o una cadena. Ok. Bien. Algo, algo importante, que capaz no hablamos tanto, pero está bueno empezar a hablarlo un poco, es que cada proyecto que nosotros tenemos acá va a generar el propio ensamblado. ¿Sí? Es decir, cada ensamblado va a tener sus propias DLLs. Nosotros habíamos hablado hoy al principio de que teníamos una solución y de que dentro de esa solución podíamos tener varios proyectos. ¿Sí? En este caso lo que yo tengo acá es un proyecto de consola. Yo puedo venir a esta solución, hacer clic sobre la solución y darle a agregar, nuevo proyecto, y le puedo agregar otro proyecto de consola, que diga otro proyecto. Como hay cosa, ¿no? Ahí lo agregué sin las instrucciones de nivel superior porque me lo morfé. Bien. Ahora, si yo quiero ejecutar este otro proyecto, puedo hacer clic derecho acá sobre este y decir establecer como un proyecto de inicio. Bien. Ahora, cuando yo haga clic en el play, fíjense que acá dice otro proyecto. No sé si lo llegan a visualizar, pero yo lo ejecuto. Y lo que tengo acá es un hello world, en lugar de tener los numeritos del for each. Ahora, si vuelvo a clase 1, hago clic derecho y hago en establecer como proyecto de inicio, vuelvo a clase 1. Y este es el proyecto que se ejecuta. Vuelvo a ejecutar y tengo acá el hola mundo, el hola cómo estás, etc. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Todo esto le estoy contando, bueno, porque generalmente nosotros cuando trabajemos en nuestros proyectos, voy a borrar este de consola, no me interesa, vamos a agregar distintos proyectos. Uno de los proyectos con los que vamos a estar trabajando va a ser un proyecto de biblioteca de clases. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, como C#, Windows, y acá lo podemos buscar como biblioteca. El primero que nos aparece es biblioteca de clases. De net o de net estándar. ¿Sí? Hacemos clic en siguiente,
Generalmente lo vamos a llamar como entidades. Siguiente, y utilizamos el mismo framework que estamos usando para el proyecto de consola. Este proyecto que tenemos acá va a tener la responsabilidad de tener toda la lógica de nuestra aplicación. Y este proyecto que está acá va a tener la responsabilidad de tener la vista de nuestra aplicación. Esto nos va a permitir a nosotros separar la lógica de la vista, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros desarrollemos lógica, nuestra lógica no va a tener que estar atada a ninguna vista. Es decir, en nuestra lógica yo no podría llegar a tener un console writeline. ¿Por qué? Porque console writeline es la particularidad de imprimir por consola. Y la idea de la lógica es que yo la puedo reutilizar ya sea en un proyecto de consola como en ese o en un proyecto de formulario. Es decir, que también mi solución podría llegar a tener un proyecto de formulario. Agrego un nuevo proyecto, acá donde dice C# Windows, busco acá que diga para que se fue, escritorio, y acá donde dice aplicación de Windows Form, agrego siguiente, le pongo, no sé, View, cualquier cosa, busco que sea el mismo framework. No se enrosquen con todo esto, síganme más que nada en la idea. Yo se los muestro, nosotros tenemos una clase específica de Windows Form y demás, así que no se enrosquen con esto. Vengo a este proyecto y le digo, bueno, este va a ser el proyecto de inicio. Agregar, establecer como proyecto de inicio, acá está. Y ahora cuando hago play, estoy corriendo el proyecto de Windows Form y tengo este hermoso formulario en lugar de tener, como es, una consola. ¿Sí? Y lo que yo puedo hacer después es toda esta lógica relacionarla o bien con este proyecto de formulario o puedo relacionarla con este proyecto de consola. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien, fíjense que este proyecto de formulario tiene un archivo dentro llamado program también, que es un CS. Ese CS tiene una clase program y a su vez tiene un método llamado main. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Voy a borrar estos proyectos, no me interesan por el momento porque no es lo que les venía a explicar. Voy a seguir conectando con este proyecto de consola, pero vamos a suponer que yo tengo la necesidad ahora de agregar un nuevo archivo porque, no sé, necesito hacer más código. Entonces digo, bueno, agregar un nuevo elemento sobre el proyecto y agregarme un archivo acá, una clase. Por ejemplo, que vamos a poner nuevo, cualquier cosa, porque no interesa mucho ahora. Entonces ahora tengo acá un nuevo archivo que se llama class nuevo. Pero a mí se me ocurrió venir y copiarme este método. Este que está acá. Y vengo y se lo pongo acá. Lo guardo. Hago clic en play y me dice, che, error de compilación. ¿Desea continuar a ejecutar la última versión? No. Vamos a compilar. No dice nada raro. Es decir, más allá que borrar unos archivos y demás. Y me dice acá abajo, el programa tiene más de un punto de entrada definido. Compile con main para especificar el tipo de que contiene el punto de entrada. ¿Para qué hice todo esto yo? Bueno, para contarles que en C#, ¿sí? El punto de entrada, es decir, el primer método que se ejecuta cuando nosotros corremos nuestra aplicación, es una función llamada main. Esa función tiene que cumplir con unas características. Tiene que ser estática, tiene que retornar void, ¿sí? Y puede recibir algunos argumentos como parámetro. Entonces, cuando nosotros hacemos play por detrás, lo que trata de buscar es un método dentro del ensamblado. Ese método llamado main. Como yo acá lo tengo dentro de un ensamblado en dos archivos, en un archivo que se llama program y otro que se llama nuevo, cuando quiero compilar, no sabe a cuál de los dos métodos tiene que llamar. Si tiene que llamar el del archivo nuevo o tiene que llamar el del archivo program. Entonces yo debería, a través del proceso de compilación, que sería más por consola o de otra manera configurando acá en Visual Code, decirle, che, compilame mi programa y que su punto de entrada sea del archivo nuevo del program main. Bueno, eso nosotros no lo vamos a hacer porque no nos interesa. Pero es importante ustedes que sepan que el punto de entrada de todos los programas de .NET, ¿sí? De C# en este caso, es el método main. Es decir, que yo ahora vengo acá nuevo, fíjense, le saco esto, no me interesa que tenga un main, lo borro, compilo de vuelta
Y el error ya se fue. ¿Por qué? Porque ahora el único punto de entrada de nuestra aplicación es este, que está acá. Es decir, yo puedo llegar a hacer uso de este archivo de alguna manera o del código que tenga acá. Pero tengo un único punto de entrada. Es decir, esto es lo primero que se ejecuta. Se ejecuta esto y después va a seguir buscando en otros archivos. No puedo tener dos puntos de entrada. O los puedo tener, pero al momento de compilar, tengo que indicarle por dónde va a empezar nuestra aplicación. ¿Se quedó claro eso? Bien. Si ya crearon proyectos y demás y los quitaron como hice yo, dentro de la solución pueden hacer esto. Cuando lo quitan, no se borra. Es decir, si yo vengo a la solución y voy acá a abrir carpeta contenedora, fíjense que acá me quedó el entidades, me quedó el otro proyecto y me quedó la vista. Me quedaron todos esos proyectos. Los pude haber quitado, pero puedo venir aquí a agregarlo. Le voy a agregar nuevo proyecto. No, miento, me equivoqué. Es agregar proyecto existente y busco acá los proyectos, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Proyectos, clase, acá. Clase 01, entidades, y puedo volver a agregar el proyecto de entidades. Bien, donde iba a tener mi lógica. Generalmente en las vistas, ¿sí? En los proyectos de tipo vista, que van a ser consola formulario, en el formulario posiblemente más, pero en el de consola vamos a tener un único proyecto, un único archivo CS, ¿sí? Que va a ser el que ejecute el programa MEM y demás. Después, toda la lógica, como ya les dije, la vamos a tener en las entidades. Mañana les cuento cómo los vinculamos uno con el otro y demás, así no se van atrofiados hoy. Porque nos falta algunas cosas más ver. Y no se marean. Y aparte hay gente que mañana viene que hoy no vino. ¿Qué me falta? Ya se entendió el punto main, punto de entrada. Creo que sí. Bueno, acá empezamos a hablar de consola, ya que la... Sí, Uriel. Antes de que lo salte, ¿puede repetir un poco qué eran los modificadores esos de static, void y string args? Que no lo terminé de entender. Bien, estático, sí, los vamos a terminar de ver mañana bien, sí, pero esto es un modificador donde estás indicando que este método, sí, o esta función, pertenece a la clase, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos tipos de métodos o funciones bien diferenciadas. Unos que van a ser distancia, ¿sí? Que van a pertenecer al objeto, ¿bien? Y vamos a tener, por otro lado, métodos, atributos, que van a pertenecer a la clase. Por ejemplo, console, aquí estamos, me echo con eso. Console es una clase, al igual que program, ¿sí? Es una clase. Si yo voy a console es una clase estática. ¿Qué quiere decir que sea estático? Lo vemos mañana de vuelta. Quiere decir que yo no necesito, ¿sí? Generar un objeto de esa clase, después vamos a ver qué son objetos y todas esas cosas, para poder acceder a sus atributos, a sus propiedades y sus métodos. ¿Sí? Por ejemplo, con No necesitas directamente... instanciarlo, ¿sí? ¿Cómo? No necesitas instanciarlo. Correcto. Vos llamas a la clase, punto, y una vez que accedes a través de operador punto, ya tenés distintos métodos. Estos métodos, ¿cómo son? Estáticos, es decir, no son del objeto. ¿Bien? Perfecto, profe, ahí lo entendí mucho mejor. ¿Y los otros dos de void y string args? Bien. Void es lo que indica el retorno del método. Es decir, este es el modificador que indica de qué tipo va a ser este método, seguido de lo que tiene que retornar este método. La palabra reservada void indica que no va a retornar nada. Ahora vamos a ver alguna función. Y main es el nombre del método. String arg son los argumentos que puede recibir, los parámetros de entrada del método. String arg quiere decir que esto es un array de strings. Que no me escuchen, la prueba se ve. ¿Por qué? Sí, ¿cómo eso de string args? Ah, Array de strings, no sé lo que es un array, por eso, ¿qué sería un como una array. lista? Correcto, es como una lista, un array, sí, un vector. Lo vimos recién acá. Acá. Sí, eso no lo entendí mucho, por eso ahora estoy preguntando de vuelta. Esa Ah, línea bien, chino es una básica. variable que nos va a almacenar más de un dato. ¿Sí? Es decir, en la posición 0 vamos a tener el hola, en la posición 1 vamos a tener el cómo estás, y así sucesivamente. La particularidad que tienen los arrays, en este caso, ¿sí? Es que su dimensión es estática, ¿sí? Es fija, no cambia particularmente. Sería como una tupla.
La tupla son 2 valores, generalmente. Acá puedo tener más. De Pepe. Ya no sé. Uriel. ¿No vieron arrays en coso? ¿O listas, colecciones? ¿Qué vieron? Vimos listas con Python listas. Imagínalo como una lista, pero con su dimensión estática. Quiere decir estática, es decir que una vez que yo genero la instancia de este array, no puedo agregarle un nuevo elemento, no puede cambiar su dimensión. ¿Y por qué va como parámetro ahí de main y el args? Esas dos cosas no me quedan claras. Este es un método que puede recibir parámetros. Claro. Y aunque los parámetros no sean utilizados. Exactamente. Ah, perfecto. Entonces ese es un parámetro Es un de parámetro de entrada tipo... de este método. De tipo array de string. Claro, joya. Lo que sucede es que este método, vos cuando lo llamás desde la consola, le podés pasar argumentos. Perfecto, perfecto. Entonces, si yo llamase por entonces a args y le pasase 1, yo podría utilizar uno de los parámetros que yo recibí en la Podés leer lista. esos datos para hacer algo, yo qué sé. Por ejemplo, no sé si alguna vez te pasó que tuviste que hacerle clic derecho a algún ejecutable y viste que tenés una ruta. Que al final, a veces, si quieres, no sé, lanzarlo en modo ventana, le tenés que agregar un guión W. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, el programa, el método main de ese programa, tiene en algún lado una verificación que si te pasan un guión W, ese programa lo tenés que lanzar en modo ventana, por ejemplo. ¿Sí? Genial, genial. ¿Y se limita a que sea un único argumento lo que nosotros definimos, que tiene que Es ser una así lista de argumentos. una lista? Pero Por no eso le es un puedo poner array. como en Python que le ponemos varias palabritas para que tenga que recibir varios argumentos. Ahí lo vamos a ver, pará. Esto Ah, es un joya. método, es el punto de entrada. Siempre va a recibir esto o nada, no importa. A este método no le vamos a dar mucho interés. Vamos a situarnos en Perfecto, otro perfecto. método. Dijimos recién que console era una clase, que era estática, es decir que no necesitamos generar un objeto para llamar a sus métodos, y que Brylan es el método que nos permite a nosotros escribir por consola. Si nosotros vamos al método Brylan para ver, fíjate que acá tengo, dice, che, ese método es público, es estático, es void porque no retorna nada, ¿sí? Lo voy a publicar en el Classroom, en la asistencia, dame un minuto. Y tiene un método Brylan que no recibe nada. A su vez tiene el mismo método Brylan que puede recibir un booleano. Y a su vez tiene el método Brylan que puede recibir una cadena de caracteres, un índice, una cantidad, etc. Es decir, este método tiene muchas funcionalidades. Ya lo vamos a ver después. Eso sería Fíjate, lo que se llama sobrecarga de sobrecarga. textos. Ah, la Sí. pegué, no puedo creer. Fíjate que yo pongo acá, Brylan, tengo 1 de 18. Void me dice, bueno, escribe el currente línea terminando, yo que sé, estándar en la salida por stream. Acá le puedo pasar un booleano, le puedo pasar un char, le puedo pasar un array de char, un decimal, etc. Es decir, yo a este método le puedo pasar lo que quiera. Puedo pasar un 5 que lo acepta. Le puedo pasar una cadena de caracteres que lo acepta, etc. Pero ¿qué es esto? Bueno, el valor que recibe. Y él va a hacer algo con eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, en este caso va a imprimir por pantalla. ¿Mm? Ahora vamos a ver otro método. El otro método es el console.readline. El readline, fíjate que acá dice string, en contrapartida del otro que decía void. El público es estático y acá dice string. ¿Por qué? Porque retorna algo. Esto es lo que devuelve. ¿Y qué devuelve? Bueno, en readline. Bueno, lo que ingresa el usuario por consola. Es decir, que yo uso ese método acá en el program y le puedo decir int no, string, ingreso, es igual a lo que me ingrese acá, ¿no? Vamos a comentar todo esto acá arriba. Sí, Juan. Ahí el signito de pregunta que le vi, ¿era porque es opcional? Correcto. En realidad no es opcional, sino que puede ser nuleable. Claro. ¿Sí? Es decir, que pueden revolverte null. No es como TypeScript que puede devolver algo o no, sino que te devuelve null. Siempre te va a devolver algo. ¿Bien? Gracias.
usamos el Braille para escribir y ¿qué vamos a escribir? Bueno, vamos a imprimir el ingreso. Corremos esto, no me va a mostrar nada, van a ver si me queda acá la consola, pero si yo escribo, voy a andar acá, hola, presiono Enter, me aparece acá abajo Lola y terminó mi aplicación. Sería como el input de Python. Sí, correcto. Entonces esto que devuelve un string. ¿Bien? No puedo pasarle un mensaje acá porque el readline no recibe parámetros. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero darle un mensaje al usuario, tendría que antes hacer un readline acá, decirle, che, ingresame un dato. 2 puntos. Y después va a suceder esto, ¿no? Entonces ahora me aparece, ingresa un dato, Ale, y abajo me pone Ale, porque hice un console writing de lo que ingresó. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea de los métodos hasta ahí? Buenísimo. Ahora vemos hacer alguno igual. Entonces tenemos readline, ¿sí? Que lee una línea de caracteres, el write, ¿sí? Y el writeline. Son los métodos que nosotros vamos a utilizar para poder leer y escribir desde la consola. Bueno, console tiene muchas más propiedades, ¿sí? Como el background color, el foreground color y el title. Es decir, que nosotros podemos poner acá, decir console.title es una propiedad y le puedo decir consola de Alejandro, ponele. Lo que va a hacer, bueno, que cuando yo la ejecute mi aplicación, acá dice consola de Alejandro. No sé si ustedes lo llevan a ver, pero se cambió el título de la consola. ¿Sí? ¿Y le podés cambiar el color de fondo también? Me muero. Sí, sí, le podés cambiar los colores y demás. Qué bueno. Vamos a ver las salidas. A ver que me falta esto. Salida. Ok. Funciones no les muestro una función acá adentro. Como para que vean rápidamente. Vamos a decir acá que es. Las funciones las vamos a declarar en otros lados, ¿no? Pero se las muestro acá, como quedan. Lo primero que tenemos que indicar al momento de declarar una función es el tipo de retorno. Por ejemplo, void, decimos que no va a retornar nada. Y vamos a poner acá, llame imprimir por pantalla. Pero. Paréntesis y le decimos qué es lo que va a recibir. String, mensaje. En este ámbito va a hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, va a hacer un console braille de mensaje. Bueno, esto es una función. ¿Sí? Hacer otra. Devuelve. Algo, yo qué sé. No recibe nada. Va a retornar un entero. Entonces le digo acá que retorne un entero. Ahí ya me marca un error porque no está retornando nada. Pero para que retorne algo, acá yo tengo que decir retorno 900, cualquier cosa. Y esta función devuelve algo. No recibe parámetros, devuelve algo. Esta función recibe parámetros, no retorna nada. ¿Sí? Entonces acá yo en vez de usar console writing, ahora voy a usar imprimir por pantalla. Les estaba por mostrar que me perdí. Ah, ya sé. Les estaba por mostrar los formatos de salida de texto. Cuando nosotros imprimimos acá por pantalla, podemos utilizar de la siguiente manera. El mensaje recibido es, como en Python, le pasamos las llaves, le damos acá la posición, coma, y le pasamos la variable. Esto sí es el string format de Python. ¿Bien? Entonces acá puedo hacer un imprimir por pantalla esto y le paso el ingreso, lo que ingresa el usuario, ¿no? Tenemos la aplicación, ingreso un dato, hola, y me dice el mensaje recibido es hola.
En Python ustedes también habían visto algo, capaz, que hacían console, por ejemplo, lo imprimían y a usted le ponían una F acá, le pasaban las comillas y decían en un string interpolado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, El sí. string, el string interpolado acá es signo pesos, comillas. Acá ponen el mensaje con string interpolado es. Y acá le ponen la variable. Mensaje. A mí el string interpolado, soy fanático del string interpolado. Sí, me gusta mucho más que el otro. ¿Bien? El signo pesos va acá. Escriben todo lo que ustedes quieran y después ponen entre llaves el mensaje. Bien. Si esto lo vuelvo a correr. Tengo la consola acá. La. Tengo el mismo resultado. ¿Sí? ¿Qué tiene la particularidad de esto? Que si yo acá le pongo coma 1, no le paso la variable acá. No tengo un error de compilación. Ni nada. Acá le pongo cualquier cosa. Se rompe. Tengo una excepción. Mi aplicación deja de funcionar. ¿Sí? Se detiene el flujo de ejecución. ¿Eso por qué sucede? Bueno, porque acá le estoy diciendo, che, en este string format tenés que sacarme la variable 0, la variable 1 y demás. Inclusive si acá le hubiese puesto 1, hubiese puesto esto también produciría ese mismo error. Porque va desde el índice 0 en adelante. Bien, corro. Fíjense, cualquier cosa se rompe de vuelta. Es decir, que si acá pongo 0 y pongo 1, acá tengo que tener ¿cuántas variables? 2. Si pongo una sola variable, tengo que tener directamente solo el 0. Y así sucesivamente. String interpolado, este ya lo mostré, este ya lo mostré. Bueno, lo mismo. Ejemplo de salida. Bien, formato de salida de texto. Excelente, vamos con el ejemplo del bazooka. Y creo que no quedan más, a ver. No, queda el ejemplo. Bien. Además de indicar, o sea, en el string format, este que está acá, voy a comentar este método, total, no me interesa mucho, porque lo que me interesa es mostrar el otro. Vamos a hacer el ejemplo del bazooka, a ver que le puse en el ejemplo del bazooka un número hermoso. Float, precio, es igual a, sí, un bazooka hoy con la inflación que hay está como 500 pesos. Una cosa así, F, etc. Y ahí tenemos un flotante. Bien. Hasta acá ninguna duda. Console Braille. Dijimos que acá podemos poner el precio es 0 y acá le pasamos coma precio. Ahí no, acá. Si nosotros queremos formatear este valor, tenemos diferentes opciones, como las que ustedes tienen en Python, el 2.cf y demás y demás. Bueno, n, ¿sí?, es el número del parámetro, ¿sí?, que ya vimos que empieza por 0. M es el ancho, usado, ¿sí?, para mostrar el parámetro del cual se rellenan los espacios. Es decir que acá en el 0, yo le puedo decir, coma, no sé, como está ahí, menos 20, vamos a imprimir. Voy a comentar eso, un segundo, así no me molesta. Total, no me interesa. Y aprovecho un segundo mientras esto sucede. Fíjese qué es lo que tengo aquí. El precio. Y tengo todos los caracteres que yo le inserté. Si acá le pongo 20 positivo, dejaba los espacios hacia la derecha, si mal no recuerdo. Y si es negativo, quita espacios hacia la izquierda. Fíjense los espacios que me quedó ahora, ¿no? El segundo parámetro que le puedo pasar, ¿dónde está? Es el de la cantidad de caracteres. Bien. Para ello, va precedido de los dos puntos y lo tenemos que indicar a través de los formatos de los numerales estos que están allí. Dos puntos, numeral, representa el primer valor, punto, numeral.
una cosa así trambólica. Y ahora tengo 500,56. Si le pongo acá un numeral solo, tengo 500,6. Tiene la particularidad, sí, de, bueno, de redondeármelo. Obviamente esto es una cuestión de formato, de muestra, no me está cambiando el contenido o el valor de la variable. Si es esa la pregunta. Ignacio. ¿Qué pasa si pone 2 numerales en la parte de adelante? ¿Dos numerales acá al inicio? Sí. Ahí no cambia nada. Vamos a probar con más, porque este número tiene 3 dígitos. Vamos a probar con 4. Vamos a hacer todas las pruebas, ¿no? Ahí no está haciendo nada. No es que me agrega ceros ni nada. Vamos a ver qué pasa si esto es 50 y acá le pongo 1. Para cual todas las posibles preguntas. No pasa nada. Vamos a poner 500 de vuelta. Ya lo vimos ese ejemplo. Es decir, para el entero no hace ningún cambio. El cambio radical lo tenés en los decimales, en este caso. Buenísimo, gracias. Esta es una opción, hay ejercicios como estos como para poder realizar. Yo generalmente no uso mucho este. Vamos a mostrar, yo les voy a mostrar el que uso. Vamos a poner el precio. Estoy más acostumbrado a hacer esto. El precio es esto lo voy a borrar. Vamos a poner Profe, precio. Sí. ¿el 20 era que corría 20 espacios para el costado? El 20 sí es como que te lo tabula, por así decirlo. Ya sea positivo o negativo, sí, va a ser el ancho ajustado para mostrar el parámetro, el cual se rellena con espacios. Si es negativo, se justifica a la izquierda y si es positivo a la derecha. Perfecto. Gracias. De nada. Yo generalmente uso toString y en toString le podéis pasar el formato 0. Espera que se me fue. 0.00. Una cosa así. Y 00, tenés el mismo resultado, fíjate, ¿no? A mí me gusta más este, discúlpenme. Pero bueno, nada, es un tema que lo damos, que es para que lo sepan, pero cuando uno ya empieza más a auxiliar este tipo de cosas, recurre al toString que recibe un format adentro y le pasás cuál es el formato que vos querés y listo, nos vimos. La verdad que recordar 20 para acá, 20 para allá, numeral 1, numeral 2, es más complejo, pero bueno, nada. Germán. Sí, ahí en el toString, ¿el format se lo escribiste vos o ya te No, lo se lo escribí yo. Ah, ok, ok. Esto tenés format para fechas y un montón de otras cosas más que nada, después lo podés ver. Ok. Bien, ya les publiqué, bueno, con teoría y concepto hasta hoy, de esto acá terminamos. Había un dato más que un tipo de dato que les iba a mostrar, pero se los termino de mostrar mañana para que no terminen de explotar. Ya les publiqué existencia, les decía. Me interesa saber cómo estuvieron. Yo sé que es un montón de información en principio. Pero bueno, más que nada los conceptos en principio del compilador, del DLL, el lenguaje intermedio, el CLR y todas esas cosas. Hay un gran cambio entre Python y .NET, si están saliendo de un lenguaje que es interpretado a un lenguaje compilado, que les va a estar dando errores en tiempo de compilación, con Python no tenían. Python les daba los errores en tiempo de ejecución directamente. Sí, no se vuelvan locos con punteros, traten de entender un poco más lo que son los tipos por referencia y los tipos por valor. En principio, igual los vamos a ir viendo en la primera clase, no se enrosquen con eso. Puntero es un tema bastante interesante, eh, sobre todo ¿cómo es? La lógica, bueno, de punteros, el algoritmo ¿cómo es? La aritmética de punteros, no me salía la palabra. Eh, pero bueno, nada. C es muy lindo, C es lindo, tiene esas cosas. Acá nos abstraemos casi de todo eso porque, bueno, el manejo de la memoria lo va a estar llevando a cabo el CLR, sí, a través del Garbage Collector. No vamos a tener que estar buscando la opción de reservar memoria,
de preocuparnos por eso. Casi que ni nos preocupamos. ¿Sí? Así que de eso se olvidan. Nosotros acá lo único que vamos a hacer es escribir código. Siempre y cuando lo escribamos bien, todo debería de funcionar de maravillas. No sé si me olvido algo, Lucas. La verdad que Profe, ¿te No, puedo hacer ahora una sí Sí. sí. Me perdí, no me anoté la fecha de entrega del integrador, ¿cuál sería? Es el primero, igual toda esa info la vas a tener acá, en la planificación, acordate. Ah, joya, listo, gracias. Ya les expliqué el trabajo, no se enrojen con el trabajo, si quieren ir, pueden ir leyéndolo, más o menos para que se tengan una idea. La idea del trabajo no es que se lo morfen solo, sino que también puedan venir acá a las clases y pregunten las dudas que les surgen. Es un trabajo, sí, no es un examen en principio, así que pueden venir y preguntar. La idea es que no, traten de hacerlo. No lo hagan grupal, no vengan todos con el mismo formulario, el mismo formato, el mismo código, con los mismos errores. Porque bueno, nada, lo vamos a ver. O sea, realmente los corregimos nosotros dos. Estamos al tanto de los parciales que corregimos. Cuando son iguales se notan, porque repiten generalmente los mismos errores. Y sobre todo porque después si tienen que hacer algún tipo de modificación sobre ese código, porque se pida o lo que fuere, les va a costar más saber dónde tienen que ajustar. Mm, y tómenlo como un trabajo, como una práctica, como un aprendizaje. La idea un poco para la segunda parte, la parte más importante es la primera, la segunda no deja de ser menos importante, pero ¿qué sucede? Se los anticipo acá en estos 7 minutos que nos quedan. Todos estos temas, es algo que siempre los digo, están relacionados, es decir, todo esto que está acá es la promoción orientada a objetos, es decir, la introducción. Es decir, hasta acá, hasta el primer examen, deberíamos llegar con entendiendo fuertemente objetos. ¿Sí? Todos los cuatro pilares. Desde después del primer examen vemos temas que son descolgados, o sea, como excepciones, pruebas unitarias, genéricos, interfaces. Vamos a ver cómo escribir en archivos, cómo escribir en una base de datos, cómo conectarnos a base de datos, delegados. Tengan ya para esta parte instalado el SQL Server. Tienen acá un paso a paso en la página, eso me olvidé de mencionar. eh, 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 en la parte de preparar el entorno de trabajo, instalación de entorno a base de datos, tiene un paso a paso, que es lo que tienen que instalar. Obviamente es mucho más adelante, pero lo pueden, háganlo cuando quieran. Vamos a trabajar con SQL Server. Mi idea para SQL es, si todo funciona bien y no me cobran la tarjeta de crédito, es generar una base de datos en Azure, pasarles a ustedes la cadena de conexión y que todos podamos interactuar con esa misma base de datos, haciendo una especie de aplicación de chat, una cosa así. Eh, Siempre con una base de datos que creo que va a ser gratuita. Nada, tenía esa idea, así que la armé. No, no vamos a laburar con Docker. No, no, nada que ver. Va a ser una aplicación de escritorio, un formulario seguramente, que se conectará a una base de datos, mandará su mensaje a la base de datos, le va a pegar directamente y a través de otro usuario va a estar leyendo esa base de datos y refrescará, por ejemplo. No, no, estamos lejos de eso. En web hay cosas mucho mejores como para resolver eso, para hacer chat y demás. Así que acá no vamos a inventar la rueda. Esto es algo muy rudimentario y el proceso que quiero hacerlo es muy costoso para la base de datos porque todos van a estar leyendo al mismo tiempo. Así que, pero la idea es que se lleven esa experiencia. Así que nada. No sé si tienen dudas, alguna pregunta.